Bernie Dyer es otro de los muertos por la policía desde hace ya algunos años que fue víctima, y ahora por estos días en el evento que acaba de desarrollar la pintora Rosa Naday Garmendia se ha recordado a este hombre, y hemos invitado al doctor Salvador Capote porque precisamente él también ha escrito sobre esta muerte y sobre este tema, el tema de los negros en Estados Unidos. De todas maneras vamos a escuchar qué opina él sobre este caso y los demás casos, ¿no? Mira, Bernie Dyer fue sobre todo un organizador de la comunidad negra de Estados Unidos. Él comenzó en Nueva York, en Harlem, y en el año 1966 se trasladó a Overtown y a Liberty City, aquí a las comunidades negras de aquí de Miami, para ayudar a esas comunidades negras en las luchas sociales y políticas que llevaban a cabo en aquel tiempo. Y se quedó aquí hasta su muerte. Él era un escritor, un periodista, tenía un periódico que se llamaba Miami Weekly News, Miami Weekly News, y se destacó por organizar a la comunidad de Liberty City. Por ejemplo, una de las cosas más notables fue que logró mediante una campaña que se remodelara, se reconstruyera toda la calle 62 del Northwest y se le pusiera el nombre de Boulevard Martin Luther King Jr. Pero lo más notable, a mi manera de entender, fue la campaña que hizo para llamar la atención sobre la miseria que había en los barrios negros de Miami, mediante una huelga de no pagar la renta de las viviendas. Digo que fue lo más notable porque aquí fue donde se convierte él en un peligro para el establishment. Ya empieza a tocar algo que es sacrosanto para el sistema, que es la propiedad privada, y ya ahí se convierte en un peligro para el sistema. Aunque Bernie Dyer no era un hombre violento, era un hombre pacífico, él era un intelectual, pero sí era un gran organizador de las comunidades, la gente lo seguía, tenía prestigio, y por eso había que eliminarlo. La policía, que fue en realidad un equipo SWAT, ingresa en su apartamento y lo sacan a golpes del apartamento. A él no lo matan baleado, a él lo matan a golpes, le fracturan el cráneo. Cuando llega a Mount Sinai, en el hospital donde lo llevan, ya está en coma. Y permanece en coma durante 11 meses. Esto ocurre en diciembre del año 2007. Y 11 meses después, que duró el tiempo de la coma, él nunca salió del coma, muere en Kentucky en octubre del 2008. Lo envían a Kentucky, donde vivía una hija de él, y tomando como pretexto el traslado a Kentucky, cierran el caso. Esto se enlaza con la historia muy interesante de los guetos negros de Miami, que tienen sus características particulares diferentes a los demás guetos de Estados Unidos. Porque, por ejemplo, en los demás guetos del norte de Estados Unidos se produce el origen, está en una migración del sur al norte. Después de la guerra civil, los negros son atraídos hacia las zonas industriales del norte por las ofertas de empleo, la necesidad de mano de obra que tenían en las ciudades del norte, y empujados por el hambre, porque se produjo una plaga del gorgojo, del algodón, y que fue devastador para las plantaciones de algodón. Entonces más de 1,5 millones de negros
se trasladaron al norte. Ese es el origen de los guetos de las ciudades del norte. ¿Y aquí en Miami? Pero en Miami es al revés. Sí. Aquí en Miami vienen los negros del norte del estado, de Georgia, de Alabama, porque había que desecar los pantanos, porque todo esto eran arenales y pantanos. Entonces son los negros, los afroamericanos y los haitianos los que desecan estos pantanos, los que tienden las líneas de ferrocarril, los que construyen las primeras casas de Miami. Y entonces, como se habla de quienes construyeron a Miami, a quienes primero hay que mencionar es a estos afroamericanos y a estos negros que vinieron aquí cuando todavía había fiebre amarilla y malaria y disentería y todas aquellas enfermedades que diezmaban a los trabajadores. Y esos negros son los que construyen Miami, realmente. Vivían entonces hacinados en una comunidad que se llamaba Colored Town, el mismo nombre, y es un nombre racista, ¿no? Y asediados por el Ku Klux Klan. Cuando ellos, a pesar de todo eso, logran cierto desarrollo, construyen un edificio para actividades sociales, una especie de club. Y el 16 de julio de 1917, el Ku Klux Klan dinamita el edificio en la noche del 16 de julio. Y nunca fueron castigados los culpables. Esa comunidad se va desarrollando, cambia de nombre, porque aquel, como dije anteriormente, era un nombre racista, y se convierte en el Overtown. El Overtown empieza a desarrollarse, llega a ser una comunidad muy vibrante, donde venían artistas de fama, artistas negros como Nat King Cole, como Josephine Baker, y venían muchos turistas de Miami Beach, turistas blancos de Miami Beach, porque están contiguos con el Overtown. Y se iba desarrollando el Overtown. Empiezan a sacar de allí una parte de la población, y crean el otro gueto, el gueto de Liberty City, hasta que viene lo que se llamó la mafia de los expressway. Esta era una mafia apoyada por intereses muy poderosos, como era el interés del petróleo, la industria del petróleo, la industria de los automóviles, la industria de la construcción, que trazan las grandes carreteras interestatales de los Estados Unidos. Pero estas carreteras, al llegar a las ciudades, ¿por dónde iban a pasar? Pasan por donde están los barrios negros, los barrios pobres, porque no podían pasar por los suburbios, porque los suburbios ya en esta época están en las residencias de los ricos, de la clase media, los condominios de la clase pudiente, y se ha producido un fenómeno inverso, porque antiguamente en el centro de las ciudades vivían las clases pudientes y los pobres, los marginales, vivían, la palabra lo dice, en las márgenes, en la periferia. Pero con el desarrollo del automovilismo, que se hacen más baratos los automóviles, y el desarrollo de la industria de la construcción, los ricos y las clases pudientes salen del centro de la ciudad y construyen sus casas, sus residencias, sus condominios en las afueras. De manera que entonces los pobres son los que pasan a vivir en los downtown, y los ricos y las clases medias pasan a vivir a la periferia. Hay una inversión ahí. Y entonces todo este plan, este proyecto de carreteras interestatales, ¿cómo afectó a la comunidad negra de Miami? La mafia de los expressway, que fue como le llamaron a este grupo, que estaba respaldado por grandes intereses de la industria del automovilismo, del petróleo, de la construcción, incluso de algunos sindicatos, se lo propusieron al presidente Truman, pero el presidente Truman no lo aprobó, precisamente porque incluía la afectación de las comunidades negras, la destrucción de las comunidades negras de Estados Unidos, de las principales ciudades de Estados Unidos. Lo volvieron a proponer cuando el presidente Eisenhower, y Eisenhower sí lo aprobó.
Inmediatamente comenzó la construcción de estas grandes cintas de concreto, de acero, que pasaron por encima de los overtowns, de las comunidades negras de las grandes ciudades, destruyéndola completamente. Muy pocas se salvaron, porque eran comunidades muy fuertes como Nueva York, Washington, New Orleans, pero las demás sucumbieron. En algunos casos, estas cintas de concreto sirvieron para dividir los barrios blancos de los barrios negros. Aquí en Miami destruyeron completamente el overtown. Si tú coges un mapa, tú vas a ver que hay una intersección de la interestatal I-95 con el Dolphin Expressway. La I-95 de norte a sur, el Dolphin Expressway de oeste a este, haciendo un crucifijo. Realmente, literalmente crucificaron el overtown, porque esos muros de concreto y acero, con sus entradas y sus salidas al Expressway, dividieron en pequeños pedazos el overtown, que no se podían comunicar entre sí, porque estaban los muros del Expressway por el medio. O sea, destruyeron la comunidad, la integridad, la unidad de la comunidad. 31.000 negros fueron trasladados a Liberty City, que era el otro gueto que estaba en crecimiento, aumentando el hacinamiento, empeorando las condiciones sanitarias dentro de Liberty City. Eso fue a grandes rasgos esta destrucción que sufre el gueto de Miami. No fue la única, no fue la única. En otras ocasiones, por ejemplo, dije anteriormente que New Orleans se había salvado de esto porque tenía una comunidad muy poderosa, una comunidad negra muy potente, que no permitió que se hiciera eso, pero la destruyeron después cuando el huracán Katrina. Y otras comunidades de Chicago, de Nueva York, las destruyeron después con la droga, con el crack, y terminaron con las leyes estadounidenses de encarcelación masiva de los negros. Acuérdate que hay más de 2 millones de personas presas en las cárceles de Estados Unidos, de las cuales más de 1,5 millones son negros. Es decir, la destrucción de estas comunidades ha sido una constante a través de toda la historia de Estados Unidos. Estas historias también serían medios para escribir hombres negros intelectuales como el de la historia que estamos contando, ¿no? Claro, por eso es que tienen que eliminar a Bernie Dyer, porque Bernie Dyer es un hombre culto, es un periodista, y es un hombre además que tiene protagonismo, que sabe dirigir que es un líder, ¿no? Natural. Y que lo había demostrado ya a través de varias campañas que fueron exitosas. Entonces es una triste historia negra la de los negros de Miami, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora muy recientemente usted también participó como intelectual en el encuentro con Rosa Naday. ¿Qué opinión tiene finalmente de este encuentro? Yo creo que es una idea genial de la artista plástica cubana Rosa Naday, porque es muy gráfica, muy ilustra a un simple golpe de vista y nos trae a la memoria toda la brutalidad policíaca que se ha ejercido durante tantos años sobre la comunidad negra de Estados Unidos y de Miami en particular. Hemos conversado con el doctor Salvador Capote, yo soy Carlos Diegues desde Radio Miami TV.